Vamos a continuar hoy con Génesis 2, donde lo habíamos dejado, Génesis 2:8. Solamente recordar que ya estuvimos tratando con el Gan Eden, el jardín del Edén, y que Dios pues pone al hombre o pondrá al hombre en este jardín, y estábamos viendo dónde lo había plantado. Ya habíamos dicho que lo había plantado en Eden. Lleva el acento al revés que en español Edén, en hebreo Eden, y hablamos de que Eden, además de un lugar geográfico, tenía otro significado que era delicia, deleite, que tiene que ver con placer. Entonces, que era el jardín que estaba en las delicias, estaban los deleites, y que además tiene deleites, tiene delicias, porque Dios plantó todo árbol delicioso. Bien, entonces está en un lugar delicioso, deleitable, y que además tiene delicias, y eso ya estuvimos hablando, que el Gan Eden, como profundizaremos más en esa idea, es un símbolo de la casa de Dios. El Gan Eden es el primer santuario, por decirlo así, que nos presenta la Biblia. Bien. Entonces, cómo realmente el ser humano solo puede encontrar saciados sus apetitos, sus deleites, sus deseos, sus anhelos más profundos del alma, solo los puede encontrar saciados estando en el jardín, desde el jardín. Bien, hoy también hablaremos de esa relación si nos da tiempo, que yo creo que sí, que nos dará tiempo a ver, además de algo que tiene que ver dónde estaba el jardín, o dónde lo plantó Dios, con la relación entre el Adán y el jardín. Doy la bienvenida a Mila. Shalom, Mila, bienvenida. Shalom, shalom. Qué alegría poder otra vez reunirnos. Ya sí, ya vuelta al cole. Vuelta, vuelta. Se Mila, acabaron las también hemos vacaciones. tenido el gusto de vernos este verano, así que ha sido un privilegio. Muy bien, pues voy a compartiros pantalla. Pido que todos los micrófonos estén silenciados durante la exposición para que no haya ninguna interrupción con la grabación y los alumnos que escuchan luego la clase grabada puedan escucharla adecuadamente. Y como siempre, al final tendremos unos minutos para, si es necesaria alguna aclaración, alguna duda o algún breve comentario. Pues bien, voy a compartiros, como decía, la presentación, y a partir de ahí continuamos. Sí, por favor, me confirmáis que estáis viendo ya la presentación donde lo plantó, parte 2. Sí, perfecto. Muy bien, pues vamos entonces con esta parte. ¿Dónde plantó Dios? Además de en Edén. Aquí. Seguimos en Génesis 2:8. Dice, y plantó Adonai Elohim un jardín en Edén. Dice, Vayitá Adonai Elohim gan Edén, en el texto hebreo. Eso ya lo hemos trabajado, esto ya lo hemos visto. Y hoy añadimos la parte desde Oriente. Bien, hoy acabaremos el versículo 8, lo complementaremos con el versículo 15 de este mismo capítulo. Pero primero veamos desde Oriente. En hebreo, Mikedem. Esta es la palabra que se traduce desde Oriente. Ahora bien, Mikedem, que es justamente aquí, como sabéis, os la amplío con su definición, su análisis, y se trata de la preposición mem, que es esta preposición, que sería la m, ¿sí? Esta preposición con este puntito sería mi, y luego tenemos kedem. Entonces, esto es una preposición que se traduce habitualmente, no de manera exclusiva, pero habitualmente por de o desde. Y luego tenemos el sustantivo kedem. Bien, este sustantivo, como os pongo aquí, tiene varias acepciones. Entonces, no solamente tiene un sentido, sino que tiene más de uno. ¿Cuáles son los sentidos de kedem? Bueno, pues fijaros, tenemos unos cuantos. Significa delante, adelante, por delante, este, oriente, levante, que estas son las que tenemos habitualmente, incluso levante, no es tan habitual, pero al este, al oriente, son las traducciones habituales de Kedem en las Biblias que podemos estar usando de forma habitual en nuestra casa. Bien, pero
también significa comienzo, origen, antes, pasado, pretérito, antaño, por adelantado, de antemano. ¿Bien? Entonces, todo este conjunto de acepciones están incluidos en la palabra Kedem. Por lo tanto, cuando decimos que Dios creó o que plantó ese jardín desde el oriente, o al oriente, o al este, o desde el este, no es la única traducción posible. Tenemos más de una. Luego, para empezar a ver esas acepciones y esos diferentes sentidos, vamos ahora a pasar a Génesis 2:8 en los Targumim. En los Targumim. Un Targum, cuyo plural es Targumim, es una traducción interpretada, y esto es importante subrayarlo, traducción interpretada, es decir, no es una traducción formal del texto hebreo, sino que es una traducción entre la que se intercalan comentarios o notas que interpretan el texto. ¿Vale? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo que dice el texto hebreo, el texto bíblico, sino que además de lo que dice el texto bíblico, se añaden ciertas, como digo, notas, comentarios, interpretaciones del texto. Bien, entonces un Targum es una traducción interpretada en arameo de la Biblia hebrea y que fue producida, compilada por judíos desde, aquí disculpadme, sobraría esto, desde finales del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media, finales del primer milenio. Bien, entonces hay un periodo bastante amplio, pero lo que nos interesa es traducción interpretada en arameo de la Biblia hebrea. Entonces, aquí os presento dos Targumim. El Targumim Neofiti, que sería este que tenemos aquí a la izquierda, y tenemos el Targum Pseudo Jonathan. Este no lo escribí yo, por si acaso, por las dudas, pero se llama así, Pseudo Jonathan. Entonces, en estos Targumim, que aquí tenéis la fuente donde he tomado la información, lo que uno lee de Génesis 2:8 es lo siguiente. El Señor Dios, estoy leyendo aquí, el primero el de Neofiti y luego nos iremos al Pseudo Jonathan. El Señor Dios había plantado desde el principio un jardín en Edén y puso allí el primer hombre que había creado. Fijaros que está en cursiva todo aquello que no forma parte del texto hebreo, sino que forma parte de esa interpretación, de esas notas, de esos comentarios. ¿Bien? Desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Mikedem. Aquí no entienden Mikedem como desde el oriente, es en cuanto a geografía, si hablamos, sino desde una temporalidad. Es decir, Dios, plantó el jardín desde el principio. Bien, de manera muy similar, nos vamos a Pseudo Jonathan, vamos a leer algo muy parecido. Dice, antes de la creación del mundo, había sido plantado por la palabra del Señor Dios un jardín en Edén para los justos, y allí hizo habitar a Adán cuando lo creó. Entonces, fijaros, dice, antes de la creación del mundo. ¿Por qué antes de la creación del mundo? Porque en Miqueden también significa de antemano, antes que otra cosa. Entonces, si lo que ocurre después es que el mundo es creado, pues antes de que el mundo fuera creado, una de las cosas, según la concepción de esta época, a la luz del Targum, era que el Gan Eden fue una creación anterior a la creación de los cielos y la tierra y todo su cosmos, todo su orden. ¿Bien? Estos Targumim, ¿para qué sirven? Para mostrar la comprensión de los textos bíblicos en un determinado periodo histórico. Es decir, no significa que esto es lo que dice el texto. No significa que esto es lo que hay que entender, sino que durante el periodo donde estos Targumim se transmitían, ya fuera oralmente o a través de lecturas posteriormente, lo que vamos a tener es que en ese tiempo no entendían que Dios plantó, no al menos solamente, ¿sí? No digo que fuera la única manera de ver las cosas, pero al menos no solo veían el texto de Génesis 2:8 como que Dios plantó el jardín desde el oriente, cosa que
es correcto, es una traducción buena, es lo que dice también la palabra Miquedem, es una de las acepciones y tiene un sentido teológico que eso sea así. Ya estuvimos hablando en una de las clases de la importancia del Oriente y en relación al templo, a la casa de Dios, también en relación al Gan Eden, porque va a tener luego su entrada justamente allí. Luego uno accede desde el Oriente hacia el Occidente. Bien, dándole la espalda al sol. Todo esto lo estuvimos comentando también en relación al templo. Bien, entonces eso es importante, entender que Miquedem es desde el oriente y va a tener la entrada al Gan Eden al oriente. Todo eso está bien, es correcto a la luz de la palabra, pero en esta época entendían no solamente eso, sino que además toman otras acepciones del sentido Miquedem, acepciones que son correctas y que también están en la Biblia, y las aplican a este texto interpretando el texto de esta manera. Bien, por lo tanto, dice desde el principio, desde antaño, de antemano. Así que es como que nos remonta, pues en el caso del pseudo Jonathan, a antes de la creación del mundo. Bien, entonces, Génesis 2.8 lo podemos traducir de las siguientes formas. Por ejemplo, y plantó Adonai Elohim un jardín en Edén desde oriente, como digo. Otra manera, y plantó Adonai Elohim un jardín en Edén desde antaño, desde antiguo. No estaríamos aquí situando una temporalidad precisa en cuándo hizo esto, simplemente desde antaño. ¿Sí? Es como si contáramos una historia a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, y dijéramos, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, pues Dios plantó un jardín. ¿Sí? Algo así sería la idea. Y plantó Adonai Elohim un jardín en Edén de antemano. Es decir, antes que otra cosa, plantó el jardín. Bien, con lo cual cabe la posibilidad de interpretarlo como lo interpreta el Targum Pseudo Jonathan, que fue antes de la creación de los cielos y la tierra, pero también cabe la posibilidad de entender que fue antes de la creación del Adán, es decir, antes de la creación del ser humano, porque luego dice que tomó al hombre que formó y lo pone en el jardín. Según nuestra cronología, primero va la formación del Adán, luego la del jardín, etcétera, etcétera. Y claro, esa cronología de Génesis 2 se nos desmonta con respecto a la cronología que tenemos en Génesis 1. Bien, ahora bien, si el jardín y todos esos árboles son creados antes del Adán, eso es algo que concuerda con lo que tenemos en Génesis 1, porque los árboles son creados al tercer día, el Adán en el sexto. Bien, por lo tanto, no habría problema en la cronología y en la concordancia cronológica entre los dos capítulos, si esto fuera así, entendiéramos el texto de esta manera. Bien, como siempre, o como habitualmente hemos visto en más de una clase, pues el hebreo o las palabras hebreas son polisémicas en muchos casos. Entonces tenemos que trabajar con la polisemia de esos términos y pues con todos los recorridos que esa polisemia nos ofrece. Bien, siempre y cuando, obvio, sean correctas teológicamente. Y en este caso no habría ninguna que fuera incorrecta, sino que todas son válidas. Todas las tenemos que contemplar dentro de la palabra Miquedem. Así que, como digo, la polisemia de algunas palabras usadas en el texto hebreo siempre enriquece el estudio de la Tanaj, de la Biblia hebrea. Ahora, ya si pasamos, después de ver dónde plantó Dios el jardín, que fue en Edén, lugar geográfico, o en Edén Delicias, que lo plantó desde el oriente o que lo plantó de antaño, de antemano. Fijaros la riqueza que tenemos en ese versículo. Pues vamos a continuar con la relación entre el Adán, entre el ser humano, y el jardín, porque es evidente, ya conocemos el texto, que hay un vínculo entre el Adán y el jardín, un vínculo que creado por Dios, dado por Dios, y esto es lo que vamos a considerar a continuación. En primer lugar, para abordar este tema, vamos a ver qué hace Dios con el Adán. Hay dos versos en este capítulo, en el capítulo 2, que tratan sobre esto, es decir, que tratan sobre la relación entre el Adán y el jardín. Bien, estos dos versos son Génesis 2.8, que es el que estamos trabajando ahora, que dice lo siguiente: y plantó Adonai Elohim un jardín en Edén, desde oriente,
y puso allí al Adán que moldeó. También podríamos leer o traducir, puso allí al Adán que había moldeado. Bien, entonces, esta parte que tenemos aquí en color azul es su equivalente en el texto hebreo, lo que tenemos aquí. Dicen, Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar. Y puso allí al Adán que moldeó o que había moldeado. Por lo tanto, vemos que lo que hace Dios con el Adán es ponerlo en el jardín que ha plantado. Ahora, si Dios lo pone en el jardín, significa que el Adán fue creado fuera del jardín e introducido en él. El ser humano no fue creado en el jardín, sino que fue creado fuera del jardín, y una vez creado fuera del jardín, del polvo del Adamá, fijaros que tenemos Eden, el jardín y Adamá, pues con el polvo del Adamá es moldeado el Adán, y esto también nos habla de la creación de Israel. Y tenemos una sombra en este acto de que el Adán haya sido creado fuera, moldeado fuera y todo lo que ya estuvimos viendo, e introducido en el jardín. Porque de la misma manera, la creación de Israel como nación, como pueblo, no ocurre en la tierra prometida. En la tierra prometida tenemos a Jacob, a sus hijos, a su hija, a sus nietos, en algunos casos, unas 70 personas aproximadamente. Y esas 70 personas conforman un clan familiar. No conforman aún un pueblo o una nación. ¿Cuándo va Israel a convertirse en nación? Cuando se van a multiplicar, van a aumentar, van a fructificar, van a bullir en Egipto. Y Egipto está fuera de los límites de lo que hoy conocemos como la tierra de Israel. Bien, aunque luego está el gran Israel, ya hablaremos de eso en su momento, pero no están en la tierra de Canaán, están fuera de la tierra de Canaán. Y Dios toma a Israel, habiéndolo formado fuera como pueblo de la tierra prometida, y lo introduce en la tierra prometida. En más de una ocasión leemos en el texto bíblico, yo os haré entrar, yo os daré, yo os pondré en la tierra que prometí a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces tenemos ya un paralelo, una sombra que está vinculando al Adán de Génesis 2 con el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios. Bien, y esto es importante porque luego Adán será echado fuera del jardín, de la misma manera que Israel será echado fuera de la tierra. ¿Sí? Y veremos cómo, por ejemplo, conoce a Eva, su esposa, fuera, en el exilio. Y vamos a ver cómo los esposos conocen a sus esposas en el exilio, en el libro de Génesis, y cuál es la sombra profética que tenemos allí, donde conoce Yeshua, Jesús, a su esposa, en el exilio. Entonces vamos a ir teniendo muchos vínculos ahí, algo muy importante, que de pronto parecen informaciones que nos da el texto que o no las sabemos apreciar o no somos conscientes de la profundidad que hay detrás de ellas. Pero, como ya he dicho en más de una ocasión, en la Torá ninguna palabra sobra y ninguna palabra falta. Y el hecho de que el Adán haya sido creado fuera del jardín y luego introducido en él es importante también a la luz de todo lo que os acabo de compartir. Luego, hemos dicho que tenemos estos dos versos. Por un lado, Génesis 2.8 y por otro Génesis 2.15, que aunque lo tenemos un poquito más adelante, nos amplía la información de lo que está ocurriendo en Génesis 2.8. Bien, porque desde Génesis 2.8 hasta el 15 que vamos a tener que Dios pone árboles, tenemos el árbol de la vida, el árbol del conocimiento bueno y malo, ya hablaremos de esa parte también. Tenemos los 4 ríos, hablaremos de los 4 ríos, no es que esa parte no la vamos a tocar, pero sino que ahora por temática vamos a tratar estos dos textos juntos, verso 8 y verso 15. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice el verso 15? Pues bien, antes de leerlo desde el texto hebreo, vamos a ver algunas traducciones bíblicas, cómo vierten desde el texto hebreo Génesis 2.15. ¿Bien? Y esto, quiero que quede muy claro, no lo hago para
desacreditar ninguna traducción, no lo hago para reírme de ninguna traducción, al contrario, creo que las traducciones bíblicas tienen mucho valor, es un trabajo más que respetable, toda aquella persona, toda aquella institución o organismo que procura traducir con fidelidad las escrituras, es un trabajo admirable por la dificultad que entraña traducir, en este caso, cualquier texto a otro idioma entraña dificultad, pero cuanto más cuando hablamos del texto sagrado. ¿Sí? Por la magnitud que tiene eso, por el respeto que debemos a eso. Entonces, no quiero dañar ninguna traducción ni que la veamos como negativo. Al contrario, la mayoría de traducciones, pues, en muchos casos, la mayoría de casos están bien. Ahora, en este caso concreto, es importante que veamos esto porque todas las traducciones que yo conozco, todas, y aquí no me dejo ni siquiera la Biblia de Ferrara, hay algo que, por el motivo que sea, lo desconozco porque es así, pero por el motivo que sea, no vierten correctamente y eso causa confusión y causa que tengamos una visión del mundo distorsionada porque no se ajusta a la visión del mundo que Dios quiere que tengamos a la luz de este texto, Génesis 2:15. Bien, y cuando digo que tengamos, me refiero tanto individualmente como familiarmente, como en comunidad. Varios de los que estamos aquí formamos parte de una comunidad. Entonces, en las comunidades en las que estamos, puede haber una visión que no coincida con la visión que Dios muestra aquí. Y es importante que nos ajustemos a lo que dice el texto hebreo. Bien, pero antes vamos a ver algunas traducciones bíblicas y cómo lo vierten, ¿de acuerdo? Y luego nos iremos al texto hebreo. Vamos a empezar con Reina Valera 1960. En este caso no hablamos de una traducción, sino de una revisión de una traducción. ¿Vale? Entonces, en esta revisión, lo que nos dice es, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bien, esto es lo que tenemos en este caso. La Biblia de las Américas dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego veremos dos cuestiones que a mí me interesan de manera particular de este texto. Bien. Biblia textual, cuarta edición. La pongo porque sé que algunos también tenéis esta traducción en vuestras casas, a veces la leéis. Bueno, pues para que la tengamos en cuenta. Tomó pues Adonai Elohim al Aleph al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Del Aleph ya estuvimos hablando en su momento, ¿ok? Del marcador de objeto directo, et. La Peshita, una traducción que también en algunos círculos pues tiene cierta fuerza o le dan cierta importancia, es una traducción del texto hebreo al arameo. Bien, entonces, bueno, ya tenemos un filtro de hebreo a arameo y de arameo a español. Es como el juego del teléfono escacharrado, ¿eh? Cuanto más pasa la cadena, más se va rompiendo. En este caso en concreto, no obstante, sigue más o menos, claro, utiliza algún sinónimo en los verbos, pero como veis, todas las traducciones por ahora tienen una misma línea, un mismo sentido. Y la Peshita en este caso no es una excepción. Dice, luego, tomando Yahvé Dios a Adán, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo protegiera. Seguimos con una más, la Biblia del Oso, 1569, una traducción que a mi juicio es una muy buena traducción, pero en este caso, como he dicho, no he visto ninguna que se salve, bien, ni siquiera la de Ferrara, y mira que me duele decirlo, pero ni siquiera la de Ferrara. Ahora la mencionaré a continuación. En la Biblia del Oso, del año 1569, una traducción que hizo Casiodoro de Reina, dice, pues, tomó pues Jehová Dios al hombre y púsolo en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Aquí estamos hablando de castellano antiguo. Bien, lo digo por cómo aparece el tetragramatón, cómo aparece Edén con H, y púsolo, esto no suele ser habitual ya actualmente, entonces que lo tengáis en cuenta, es castellano antiguo.
Y nos vamos con la Biblia de Ferrara, del año 1553. Sí, hablamos de, pues no llega a 20 años, pero más o menos, un poco anterior a la Biblia del Oso. Dice lo siguiente: y tomó Adonai dio al hombre y púsolo en huerta de Edén para labrarla y para guardarla. Esta es una Biblia que, como sabéis, está escrita en ladino, ¿sí? Una lengua judeo-española. Entonces no es como el castellano antiguo, pero en algunos casos se parecen bastante. Entonces, de todo lo que tenemos aquí, os presento 6, hay más y podríamos ver más, y posiblemente, si no la traducción que tú usas no está aquí, fíjate y utilizará sinónimos, va a ir en la misma línea. Bien, entonces, dice, por ejemplo, de lo que vemos aquí, en primer lugar, lo que quiero destacar es que hay dos puntos en los que la mayoría coinciden, y el primer punto es que Dios pone al Adán en el jardín. Esto es una de las primeras cosas que quiero que veamos de este texto. Dios pone al Adán en el jardín según estas traducciones y otras. Bien, entonces fijaros, y lo puso, y lo puso, y lo puso, lo puso, y púsolo, y púsolo. En todas tenemos exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué ocurre con este punto? ¿Qué dice el texto hebreo en este caso? Dice y puso sin más. Bueno, lo que tenemos en Génesis 2:15 es esto que os muestro a continuación, que es una traducción, como ya sabéis, que procura hacer una equivalencia formal, es decir, tan apegada al texto masorético como sea posible. Y lo que nos dice Génesis 2:15, y lo tenemos aquí en el texto masorético: y tomó Adonai Elohim al Adán y le dio descanso en el jardín de Edén para servirla y para guardarla. Luego nos iremos al para servirla y para guardarla, pero lo que quiero que veamos ahora es este y le dio descanso. ¿Sí? El verbo que tenemos aquí, ahora lo vamos a ver ampliado. Fijaros que no he traducido y lo puso, sino y le dio descanso. ¿Por qué y le dio descanso y no y lo puso? Como traducen, pues traducciones tan importantes y tan serias como son la Biblia de Ferrara, la Biblia del Oso y otras traducciones más actuales. Bien, el verbo que tenemos aquí os lo amplío, fijaros, es el mismo verbo, ¿eh? Ya sabéis, no hay trampa ni cartón, vaya ni geu, y tenemos aquí vaya ni geu. Lo mismo, las mismas letras, no ha cambiado nada, solamente es un copia-pega para que lo veamos más grande y lo podemos trabajar desde su definición. Es un verbo en ifil. El ifil es una de las construcciones que tenemos en el sistema verbal hebreo que viene a señalar generalmente la voz activa causativa, es decir, un sujeto causa que otro lleve a cabo una acción o le causa una acción a otro. Bien, en este caso está en Vayictol, que es un tiempo perfecto, y está en la tercera el masculino singular, ese es el sujeto, ¿bien? Y es unifil del verbo nuaj. Aquí tenéis nuaj, y algunos nuaj igual ya os suena, ¿bien? Este verbo, además de significar colocar o depositar, que significa colocar o depositar, también tiene la acepción de dar reposo o dar descanso, ¿bien? De hecho, como decía, este verbo, nuaj, tiene relación con un nombre propio en la Biblia, que es este que os pongo aquí, que es Noaj. Y Noaj, si todavía no caéis, en español decimos Noé. ¿Y por qué Noé se llama Noé? Porque su papá dijo: este nos dará descanso del trabajo de nuestras manos. Nos dará descanso. Entonces, fijaros la nun y la het, que son estas dos consonantes, que están presentes en el nombre Noaj y en el verbo Noaj, que es, digamos, en un sentido de donde se construye este verbo, y por lo tanto no significa solamente colocar y depositar, sino más bien tiene que ver con dar reposo o dar descanso. Bien, ahora, si el verbo también significa colocar o depositar, ¿por qué traducirlo entonces por dar descanso y no traducirlo, pues como traducen todos, por y lo puso?
Bien, pues al menos hay tres motivos para eso. El primer motivo es que hay otro verbo que significa poner. Ya hay un verbo en hebreo que significa poner o colocar, que es el verbo que tenemos aquí. Aquí os estoy presentando Génesis 2.8 en hebreo, el texto masorético, que ya hemos trabajado, y Génesis 2.15 en el texto masorético, que es el verso, que estamos trabajando ahora. Fijaros, aquí tenemos los dos verbos. Dice, Vayasem Sham et Adam, y dice, y puso allí Sham al Adam. Entonces, fijaros, Vayasem es y puso. Si miráis, por ejemplo, Reina Valera 1960, en el verso 8 va a tener justamente esto, y puso. Ahora, ¿qué ocurre? Que también en el verso 15 va a tener y lo puso, en este caso. Y cuando uno lee la traducción, claro, es el mismo verbo. Y si es el mismo verbo, no cambia nada, no hay matices, no se aprecia, es todo lo mismo. Sin embargo, ya estamos viendo que en el texto hebreo no es el mismo verbo. Tenemos vayasem y aquí tenemos vayaniheu. Y vayaniheu sería y le dio descanso. Por ejemplo, hoy le hizo reposar, le hizo descansar. Bien, de la misma manera que Noah iba a traer descanso, iba a traer reposo. Nos iríamos también al verbo consolar, aunque ahí tendríamos que cambiar algunas cuestiones, pero el reposo trae consuelo, sin ninguna duda. Bien, y ahí hay una familiaridad ideológica en los términos, más que etimológica. Bien, entonces vemos que son dos verbos diferentes. Por lo tanto, ya tenemos un verbo en hebreo que significa poner o colocar. Creo que vale la pena, en una traducción del texto masorético, plasmar los matices y que no todo parezca lo mismo, porque en hebreo no todo es lo mismo. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, dar una idea más amplia de la acción. Como hemos dicho, el verbo que estamos trabajando, nuaj, sí, significa colocar, depositar, poner, pero con eso nos quedamos cortos, porque no solo significa eso, tiene más, y hay una familia léxica que nos muestra la riqueza del verbo que aquí utiliza el texto hebreo. Y en tercer lugar, las implicaciones teológicas. No es lo mismo decir y puso que y dio descanso. ¿Por qué? Porque si vertemos y puso al Adán en el jardín, primero que está diciendo lo mismo que ya ha dicho, no nos aporta información nueva, es repetición. Segundo, que cuando en otro texto no aparezca y puso, sino que aparezca y dio descanso, no vamos a vincular un texto con el otro. Y por tanto no vamos a establecer una relación correcta desde el texto hebreo entre diferentes versos de la Biblia hebrea, sino que tendremos una desconexión entre un texto y otro texto, cuando en realidad varios textos pueden estar conectados porque utilizan los mismos verbos, las mismas palabras o palabras que son de la misma familia léxica. Un ejemplo muy claro de esto os lo muestro a continuación. Ezequiel 37:14, fijaros, dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os daré descanso sobre vuestro terreno, sobre vuestra tierra. ¿Sí? Aquí además utiliza la palabra damá con un sufijo pronominal, que es la segunda del masculino plural, de vuestra tierra sería en este caso. Atmathem. Aquí tendríamos a Adamá. Fijaros que tenemos a Adamá también en Génesis 2. Bueno, había un vínculo, pero el verbo, y eso es lo que quiero compartiros, es este que tenemos aquí, y dice Beinachti, Beinachti. Y fijaros, la nun y la het es exactamente el mismo verbo, el verbo nuaj que hemos mencionado hace un momento, solamente que conjugado de otra forma, con otro sufijo o otra persona, en este caso primera persona, y luego etchem, a vosotros. Bien, por lo tanto, daré descanso a vosotros, os daré descanso. Fijaros, si yo traduzco Génesis 2:15
y puso al Adán, y lo puso en el jardín, y yo hago una búsqueda del verbo poner, no me aparecerá Ezequiel. Sin embargo, si la traducción de Génesis 2:15 es y le dio descanso, por ejemplo, hago una búsqueda y ahora me aparece Ezequiel 37:14. Y por lo tanto, Génesis 2:15, Ezequiel 37 está vinculado. ¿Y qué realidad me muestra? Me muestra la realidad que venimos considerando y que seguiremos considerando, que tenemos una sombra profética en Génesis 2. De la misma manera que el Adán, hemos dicho, es formado fuera de la tierra e introducido dentro de la tierra, dentro del jardín, en este caso, ¿qué le promete Dios a su pueblo? Que va a darles descanso. ¿Y cuándo les va a dar descanso? Cuando los haya introducido en la tierra, tengan paz de sus enemigos alrededor, etcétera, etcétera, todas las promesas que tenemos en la Biblia hebrea. Ahora bien, tomando este texto, antes de continuar, quiero que veamos algo que es importante para nosotros hoy y para la situación actual que estamos viviendo. Fijaros el orden de los acontecimientos. Primer lugar dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Después dice, y viviréis. Y después, tercer lugar, os daré descanso. Es decir, ¿cuándo viene el descanso? El descanso no viene solamente cuando estamos en la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Porque uno puede haber recibido esa tierra o tomada por la fuerza esa tierra, pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si no hemos recibido la vida de Dios, no podemos tener descanso. Es necesario que primero recibamos su Espíritu. Al recibir el Espíritu, lo que hacemos es vivir, recibir la vida de Dios, y a partir de que recibimos el Espíritu, y por lo tanto tenemos la vida de Dios, es que entonces podremos tener descanso realmente. Y esto solo es posible desde el nuevo pacto. Desde ese pacto en el que Dios promete a nuestro pueblo poner de su Espíritu dentro de nosotros. Y ese nuevo pacto quedó inaugurado gracias a la muerte de Yeshua, a la muerte de Jesús. Por lo tanto, aunque aún hoy, en la actualidad, no estamos en el jardín, estamos camino al jardín, estamos camino a la restauración de todas las cosas, estamos camino hacia esa nueva Jerusalén, ya es posible, aunque de una forma parcial, pero ya es posible tener ese descanso. Es decir, vivir en el jardín sin el jardín. ¿Sí? En algunas cosas no será posible, pero en otras ya es una realidad palpable y asumible para nosotros hoy. Bien, ahora solamente si hemos recibido el Espíritu, si hemos nacido de nuevo, si por la fe en el Mesías recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mora en uno, entonces tenemos la vida de Dios. Entonces hemos, permitidme utilizar ese lenguaje, resucitado de una forma espiritual, pero resucitado. Hemos pasado de muerte a vida. Y eso es lo que nos empieza a conducir desde hoy a ese descanso que recibiremos de forma plena y final, como está profetizado aquí en Ezequiel. Bien, y esto es importante para la misión, la misión que tiene el ser humano desde el jardín. Ya la misión que en Génesis 1 la estuvimos trabajando, pero hay una misión también que el ser humano tiene que hacer desde el jardín. Ahora, claro, si no estamos en el jardín, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya en parte podemos experimentar, podemos vivir ese jardín. ¿Sí? Continuamos entonces viendo justamente esta idea. Dios le dio descanso al Adán como sombra del descanso que Dios daría a nuestro pueblo. Fijaros la importancia de traducir tan literalmente posible como se pueda, valga la redundancia en la idea. Es fundamental porque nos perdemos luego matices, nos perdemos conexiones, no apreciamos bien el sabor que tiene la palabra de Dios, el texto escrito en este caso, pero palabra de Dios al final,
y nos perdemos la riqueza para nuestra vida también en cuanto a la aplicación del texto. Bien, entonces, fundamental que haya una buena traducción. En este sentido, continuamos. ¿Para qué puso Dios al Adán en el jardín? Y este tema no lo vamos a acabar hoy, continuaremos Dios mediante la próxima clase, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Hemos dicho que hay dos puntos en los que la mayoría coinciden, la mayoría de traducciones bíblicas coinciden. La primera la hemos visto, Dios pone al Adán en el jardín. Y ya hemos visto que no simplemente lo pone, le da descanso. ¿Bien? Ahora, un segundo punto en el que todos coinciden es que, y pongo la mayoría, pero digo todos y creo que no me quedaría corto. Todas las traducciones que conozco. Y conozco decenas de traducciones. Y he mirado y he consultado decenas de traducciones. No 5 o 6 que tengo por casa. Decenas. No he encontrado ninguna que lo vierta de manera distinta. Todas coinciden en que lo pone para labrar y guardar el jardín. Fijaros, las 6 que os he propuesto aquí, todas, incluida la Biblia de Ferrara. Y esto sí me duele en el alma, porque aunque tiene un cambio interesante, hay otra cuestión que no sería correcto. Ahora lo comentaremos. Reina Valera 1960, para que lo labrara y lo guardase. La Biblia de las Américas utiliza un sinónimo que también es correcto, para que lo cultivara y lo cuidara. Biblia textual, para que lo cultivara y lo guardara. Tenemos una fusión de la Reina Valera y la de las Américas. La Peshitta, para que lo labrara y lo protegiera. La del oso, para que lo labrase y lo guardase. En este sentido, Reina Valera 1960, que es una revisión de una revisión de una revisión de una revisión, que en su origen tiene esta traducción bíblica, ¿sí? Esta y la de Cipriano de Valera, del 1602, la Biblia del Cántaro. Bueno, como veis, mantiene bastante el sentido, ¿eh? Aquí no lo ha variado. Para que lo labrara y lo guardase, para que lo labrase y lo guardase. Bien, estamos en lo mismo. Y la Biblia de Ferrara dice, para labrarla y para guardarla. Fijaros que cambia el género. Aquí es en masculino, aquí es en femenino. ¿Pero por qué lo traduce en femenino? Porque, aunque traducir en femenino estos verbos es correcto, lo que han hecho aquí es traducir la palabra jardín o huerto en femenino. Huerta. Entonces, púsolo en huerta de Edén para labrarla y para guardarla. Es decir, aunque hay un cambio de género, también han cambiado el género de la palabra gan, que es la palabra jardín, que es una palabra cuyo género es masculino. Lo han cambiado a femenino para que tenga concordancia con los verbos que, como vamos a ver a continuación, están en femenino. Bien, así que siguen haciendo referencia a que hay que guardar y elaborar el jardín. Para eso Dios lo puso al hombre allí. Fijaros que si tenéis la Biblia de Ferrara, oportunidad de consultarla, en los versos anteriores no traduce huerta, sino que traduce huerto. Es en este caso que cambia huerta. Digo, vaya qué casualidad. ¿Por qué no han mantenido huerto? Es una A. Quitar una O y poner una A nos cambia todo. Nos cambia todo. Los verbos en femenino, ok, pero ahí han hecho ese cambio y digo, qué pena. Bueno, ¿por qué digo qué pena? ¿Qué dice el texto hebreo en este caso? Y ya después de esto voy a dar paso a si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué dice el texto hebreo en este caso? Pues como hemos leído, Génesis 2.15 nos dice, y tomó a Adonai Elohim al Adán y le dio descanso en el jardín de Edén para servirla y para guardarla. Esto es lo que dice literalmente el texto. Ahora, yo no sé si se os produce algún cortocircuito, pero si yo leo esto por primera vez, sí, se me produce un cortocircuito. Empiezo a pestañear, digo, ¿qué está pasando? Algo que no entiendo. Porque no concuerda gramaticalmente. Tiene toda la pinta de que hay un error gramatical, porque jardín es masculino y los verbos están en femenino. Entonces, ¿hay un error gramatical o no? Y vamos a ver por qué no hay un error gramatical. Fijaros, tenemos dos verbos, los tenemos aquí, ¿sí? Leabdach y ulshomrach.
Estos son los dos verbos. Para servirla sería leavdar y para guardarla sería ulshomrach. Y fijaros en este puntito de aquí dentro de la consonante Hei. Este puntito lo cambia todo. Un puntito, pero sí, así es el texto hebreo y sobre todo el texto masorético. ¿Bien? ¿Qué tenemos entonces en leavdá? Vamos a analizar los dos verbos. Leavdá, primero este, después analizaremos ulshomrach. Leavdá, aquí lo tenemos, con este puntito aquí. Leavdá. ¿De qué se trata este verbo? Bueno, es un pal, voz activa simple, en infinitivo constructo, más el sufijo pronominal de la tercera persona del femenino singular del verbo abad. El verbo abad, perdón, significa trabajar, labrar, servir, venerar. La palabra evet, que también es de la misma familia léxica, que significa siervo. Entonces, evet, siervo, abad, servir. Servir, trabajar, etc. También tenemos las acepciones de labrar, cultivar, rendir culto, venerar. Bien, si tenemos una vertiente religiosa, pues vamos a tener también la acepción de venerar, de rendir culto. Ahora, ¿qué nos interesa a nivel gramatical de aquí? Tercera del femenino singular. Esta terminación que tenemos aquí, ¿qué es la que tenemos en el texto masorético? ¿Sí? Recordemos, es lo mismo. Y aquí vamos a ver que también la tenemos. Esta terminación lo que nos está indicando es un sufijo pronominal que nos viene a decir que es un subfemenino. Labrarla a ella. No labrarla o labrarlo. No sería labrarlo, es decir, el jardín, sino labrarla. Por eso, la Biblia de Ferrara ha traducido bien leavdá. Han dicho para labrarla. Lo que han hecho es cambiar y para que concuerde poner huerta, como hemos dicho. Labrarla. ¿Labrar qué? Labrar la huerta. Porque si traducimos labrarla el jardín, no tiene concordancia, se produce un error. Bien, pero este verbo es una tercera de femenino singular. Es el sufijo pronominal, que sería ese posesivo. Su de ella, labrarla a ella. Lo mismo nos ocurre con ulshomrach. Ulshomrach tiene esa misma terminación que ya hemos señalado, con el mapik. Este puntito se llama mapik. Ya los que dais hebreo conmigo, las clases particulares, ya hemos trabajado el mapik en todos los que estáis aquí hoy, y ya sabéis lo que es. Ya conocéis este sufijo pronominal. Ya lo hemos trabajado. Entonces, vosotros mismos, es una cuestión netamente gramatical del idioma hebreo. Vais a poder identificar que en efecto se trata de la tercera del femenino singular. Entonces volvemos a tener un pal en infinitivo constructo más ese sufijo pronominal. ¿De qué verbo en este caso? Del verbo shamar, que es el verbo guardar, custodiar, observar, cumplir, el que guarda mis mandamientos. También tenemos esa vertiente religiosa, si queremos, del verbo shamar. Trabajaremos con los verbos y las implicaciones de los verbos que se utilizan en este texto, porque las tiene. Ahora, me interesa que nos fijemos de vuelta, tercera, femenino singular. ¿Qué sería? Y sería y para guardar a ella. Guardarla. No guardarlo. Guardarla. Ahora, guardarla el jardín no concuerda. ¿Qué ocurre aquí entonces? Porque tenemos que Dios le da descanso a Adán en el jardín y el propósito es para servirla y para guardarla. ¿Qué tiene que servir y qué tiene que guardar entonces el ser humano? Génesis 2:5. ¿Qué nos dice Génesis 2:5? Vamos a remontarnos a un texto que ya estuvimos viendo. Dice, y todo el matorral del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que brotase. Porque no hizo llover Adonai Elohim sobre la tierra, y Adán no había, ¿para qué? ¿Cuál era la problemática? Dice el texto, para servir el terreno. Fijaros que el verbo servir lo vamos a tener aquí, la ayin, la bet, la dalet, el mismo verbo que hemos visto antes.
¿sí? Y dice el terreno. El terreno es masculino en español. Si traducimos la tierra, como otros traducen, sería femenino. Bien, entonces no hacemos caso al género del sustantivo en español, sino que hacemos caso al género del sustantivo en hebreo. ¿Cuál es el género de la palabra Adamá? Que es la palabra que tenemos aquí con el artículo definido. La Adamá, Adamá. Pues por esta terminación que tenemos aquí, Adamá es un sustantivo femenino. Gan es masculino, jardín, pero Adamá es femenino. Entonces, ¿cuál era el problema en Génesis 2:5? Que no había Adán para servir el terreno. ¿Y qué hace Dios? ¿Por qué lo pone en el jardín? Para solventar este problema. Para que desde el jardín el Adán sirva y guarde la Adamá, el terreno del cual fue tomado, pero desde el jardín. Así que desde el jardín no tiene que labrar y cuidar el jardín, tiene que labrar y cuidar la tierra, la Adamá, el terreno, aquello que está fuera del jardín. Porque el jardín era precioso, no hacía falta podar nada, Dios era el jardinero. El Adán tiene que labrar y guardar la Adamá. ¿Se entiende? Esto es lo que dice el texto. Y tomó Adonai Elohim al Adán y le dio descanso en el jardín de Edén para servir y para guardar la Adamá, que era el problema de Génesis 2:5 y que Dios soluciona aquí. De lo contrario, ese problema seguiría sin solución. Si el Adán fue puesto en el jardín y Dios lo pone allí para labrar y guardar el jardín, ¿qué pasa con la Adamá? Sigue sin ser labrada y sin ser cuidada, sin ser custodiada, sin ser guardada. ¿Bien? Y esto que vemos aquí, de vuelta, nos va a dar principios y nos va a dar una visión adecuada para nosotros hoy. Así que Dios dio descanso al Adán en el jardín para que desde el jardín sirviera y guardara la Adamá. Esto es lo que dice el texto hebreo, el texto masorético. Esto es lo que tenemos ahí. No tenemos nada diferente. Entonces, para terminar, fijaros la cosmovisión que tenemos que tener de la misión del hombre. La misión del hombre es doble. Es una misión centrípeta hacia adentro, pero luego también centrífuga. ¿Por qué? Aquí tenemos un gráfico muy sencillo. Tenemos el Gan y luego tenemos la Adamá. ¿Sí? Podríamos tener Eden por aquí, pero tenemos el jardín donde Dios va a poner al hombre. Hemos dicho que Dios lo forma y esa es la primera fase. El Adán es formado fuera e introducido dentro. No solo introducido en el sentido de poner, sino que Dios le da descanso al Adán al ponerlo aquí dentro. ¿Sí? Recordemos que cuando sale del Adán, tiene que trabajar con el sudor de su frente. Del jardín, perdón, cuando el Adán es expulsado del jardín, tiene que trabajar con el sudor de su frente. Se acabó el descanso. ¿Sí? Mientras en el jardín tiene descanso, tiene reposo, tiene shalom, tiene plenitud, tiene paz. ¿Bien? Esa es la idea. Ahora, primera fase es esta. Y esta primera fase, muchos de nosotros la tenemos. Es decir, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado del desierto al jardín, a que nuestra vida florezca. Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto solo es la primera fase. No es el plan completo. Y hay en distintas comunidades que su visión es exclusivamente hacia adentro. Y ahora que ya formamos parte de la comunidad, estemos muy a gusto en comunidad, nosotros, de aquí dentro. Y si uno tiene o esa comunidad tiene un espacio donde reunirse, ese espacio se vuelve la fortaleza de ese grupo que tienen que cuidar, que tienen que vigilar, que no entre ningún enemigo. La tienen que proteger, es su tesoro. Ahora bien, la cosa no termina ahí en Génesis 2. ¿Por qué? Porque hay una segunda fase. Y es que ahora que la dama ha sido introducida en el jardín, ahora, desde el jardín, debe servir y guardar la dama. Tiene que ir hacia afuera.
su ministerio, su labor, el servicio que Dios le ha dado, no es para el jardín, sino hacia afuera, para la dama, para la tierra, para el terreno. Porque el terreno tiene un problema, es un desierto. Y la misión es extender ese jardín hacia ese terreno. En otras palabras, y me vais a entender muy rápidamente, ser luz a las naciones. El propósito no es ser un pequeño pueblo muy feliz, todos juntos, y no afectar, no influenciar, no extender el reino de Dios, el gobierno de Dios. Al contrario, justamente es lo que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque eso concuerda con lo que Dios le dice en Génesis 1 al ser humano. Señoread la tierra, sojuzgad la tierra. No dice quedaros en el jardín y de ahí no salgáis y vigilad que nadie entre en el jardín porque va a destruir todo. No, es desde el jardín, desde el reposo, desde la tierra que os prometí, habiendo recibido el Espíritu, porque si no, no hay reposo, recordemos, habiendo nacido de nuevo, habiendo recibido el Espíritu, estando bajo ese nuevo pacto que Dios estableció con nuestro pueblo, habiendo recibido la vida de Dios, entonces extendamos el jardín. Bien, y lo dejo aquí porque me voy emocionando y el tema da mucho, pero ya tenemos la hora y quiero dar la oportunidad a si hay alguna pregunta breve, como siempre, o algún comentario. Bien, pero básicamente creo que queda claro y creo que queda clara la importancia de una traducción correcta. Bien, por eso, como decía, no es mi propósito desprestigiar ninguna traducción. Uso estas traducciones, no les tengo alergia, no me sale ningún sarpullido por usar traducciones, pero en este caso específico, ninguna, lamentablemente ninguna, traduce el texto hebreo de forma correcta.